Antes de que existieran las pasarelas, los diseñadores o las marcas de lujo, ya existía la moda. Pero, ¿dónde empezó realmente y por qué? Mucho antes de que habláramos de estilo, lo primero que motivó al ser humano a cubrirse fue algo muy simple: la supervivencia. Nuestros ancestros, enfrentando climas extremos, comenzaron a usar pieles y fibras naturales para protegerse del frío, del sol, del viento, de insectos y del entorno hostil. Pero aquí viene lo interesante: no pasó mucho tiempo antes de que el acto de vestirse trascendiera la simple protección. Algunas de las primeras prendas encontradas por arqueólogos, como capas de piel, cinturones o tocados, no eran del todo funcionales. Estaban decoradas, eran simbólicas, y eso marca el punto de partida de algo profundo: la moda como forma de expresión. Desde tiempos prehistóricos, el ser humano ha usado lo que lleva puesto no solo para cubrirse, sino para decir quién es, a qué grupo pertenece, qué cree y cómo quiere ser visto. Mucho antes de Versace, Dior o Coco Chanel, ya existía el deseo humano de comunicar a través del cuerpo. Un collar hecho de huesos, una túnica pintada con tintes naturales, una pluma cuidadosamente colocada. Todo eso ya era moda, sin pasarela, pero con mensaje. Así nace la historia que estamos por recorrer, una historia que va del instinto a la identidad, de la necesidad al arte. A medida que las civilizaciones comenzaron a florecer, la ropa dejó de ser solo funcional o simbólica, se convirtió en una herramienta de jerarquía, identidad y belleza. En el antiguo Egipto, la moda era una extensión del orden divino. Los egipcios creían que el equilibrio estético reflejaba armonía espiritual. Usaban lino blanco, por su frescura y pureza, y decoraban sus cuerpos con collares, brazaletes y maquillaje, sin importar el género. La moda no era solo para adornarse, era una forma de mostrar cercanía con los dioses. Faraones y élites lucían tocados, túnicas plisadas y joyas con escarabajos sagrados incrustados. Un detalle fascinante: en Egipto, el calzado también hablaba de clase social. Los esclavos iban descalzos. Los nobles usaban sandalias de papiro o cuero, algunas incluso con suelas de oro. En Mesopotamia, el vestuario también era una declaración de estatus. Las túnicas de lana eran comunes, pero las más elaboradas estaban reservadas para reyes y sacerdotes. Y los sellos cilíndricos, que servían como firmas personales, se llevaban colgados del cuello como accesorios funcionales y distintivos. Luego llegó Grecia, y con ella, el culto al cuerpo, la simetría y la belleza natural. Su moda se basaba en prendas sencillas, como el chitón y el himatión, telas sin costuras que se sujetaban con broches o cintas, dejando que el cuerpo dictara la forma. Lo curioso es que, aunque eran piezas simples, su colocación era un arte, una forma de lenguaje corporal. En todas estas culturas, la moda tenía una carga poderosa. Era un reflejo de quién eras, qué creías, qué posición ocupabas y cómo querías ser recordado. Vestirse no era un acto neutro, era un acto político, espiritual y profundamente humano. Si en Grecia la moda era una forma de celebrar la belleza y la armonía, en Roma la ropa se convirtió en algo más ambicioso, una herramienta de propaganda. La antigua Roma entendía muy bien el valor de la imagen. Cada prenda, cada color, cada tela, tenía un significado político y social preciso. El símbolo más poderoso, la toga, no cualquiera podía usarla. Era el uniforme del ciudadano romano libre y de los hombres con derechos políticos. Había distintos tipos de toga, y cada una hablaba por sí sola: toga praetexta, borde púrpura, reservada para magistrados y niños nobles; toga virilis, sin adornos, símbolo de la entrada a la adultez masculina; toga candida, muy blanca, usada por quienes se postulaban a cargos públicos; toga picta, ricamente bordada, usada solo por generales victoriosos o emperadores. El púrpura, por cierto, era más que un color de moda,
extraído del murex, un caracol marino difícil de obtener. Era tan costoso que se convirtió en sinónimo de realeza. Solo el emperador podía vestir prendas completamente púrpuras. De ahí la frase «nacido en la púrpura», y aunque a primera vista pueda parecer rígida, la moda romana también tenía su lado estético y hasta lujoso. Las mujeres de clase alta llevaban túnicas elaboradas llamadas tolae, cinturones dorados, sandalias ornamentadas y elaborados peinados que marcaban tendencias. Incluso internacionalmente, la moda en Roma era también un vehículo de expansión cultural. A medida que el imperio se extendía por Europa, África y Asia, la indumentaria romana influía, y a veces desplazaba las vestimentas locales. Así, lo que alguien vestía podía representar orden, conquista, ciudadanía, autoridad o subordinación, porque en Roma, el poder no solo se ejercía con el ejército o el senado, también se llevaba puesto. Con la caída del Imperio Romano y el ascenso del cristianismo, la relación con la moda cambió radicalmente. Ahora, vestirse no solo era un acto social o político, también podía ser un asunto espiritual. Durante la Edad Media, la Iglesia ejercía un enorme control sobre la vida cotidiana, y eso incluía la ropa. La modestia era virtud, mostrar el cuerpo, una señal de vanidad, y la moda, cuando era excesiva o llamativa, podía ser vista como pecado, pero eso no detuvo su evolución, solo la volvió más compleja, más simbólica y más vigilada. En las cortes feudales, la nobleza usaba la moda para separarse del pueblo llano. Vestían con sedas importadas, bordados en hilo de oro y capas con pieles exóticas. Pero no era solo por lujo. Las leyes suntuarias, impuestas por reyes y reinas, regulaban exactamente qué colores, telas y accesorios podían usar las distintas clases sociales. Por ejemplo, en muchas regiones de Europa, el púrpura, el oro y las pieles de armiño estaban prohibidos para quienes no fueran nobles o clérigos de alto rango. Romper esas reglas no era solo una falta de etiqueta, era un crimen. La Iglesia también imponía sus propios códigos. Los monjes y monjas debían vestir con humildad, túnicas oscuras, sin adornos, sin individualidad, pero incluso dentro de la institución religiosa, la indumentaria distinguía jerarquías, cardenales, obispos, papas, todos con vestimentas específicas, cargadas de simbolismo. Y mientras tanto, en los pueblos y aldeas, la moda resistía, a través del color, del bordado, de un sombrero inclinado con gracia. La gente común encontraba formas de expresar su identidad y creatividad, incluso en un mundo que intentaba uniformar a todos. Además, las cruzadas, las rutas comerciales con Oriente y el intercambio cultural introdujeron nuevas telas, cortes y estilos a Europa. Vestir no solo era obedecer o adornarse, vestir era navegar entre la fe, la opresión y el deseo de singularidad, porque incluso cuando parecía que la moda estaba restringida, siempre encontraba un resquicio para expresarse. Después de siglos de austeridad medieval, Europa despertó. El Renacimiento trajo consigo una explosión de arte, ciencia, pensamiento y estilo, y la moda, por supuesto, se volvió una forma de renacimiento en sí misma. En esta etapa, el cuerpo dejó de ser algo que había que ocultar, y comenzó a celebrarse, idealizarse y decorarse. Las ropas no solo cubrían, modelaban. Los cuerpos eran tratados como esculturas vivas, y vestir era una forma de arte. En las cortes italianas y francesas, la moda se convirtió en una declaración de estatus, refinamiento y poder cultural. Los trajes eran elaborados, voluminosos, cuidadosamente estructurados. Las mangas se inflaban, los cuellos crecían en tamaño, y los bordados alcanzaban niveles de detalle que rivalizaban con las pinturas. Los corsés comenzaron a dar forma al torso femenino, estilizando la silueta y acentuando el busto. Los jubones masculinos marcaban los hombros anchos y las cinturas ceñidas, muchas veces rellenos de lana o crin para exagerar proporciones. Y a medida que avanzamos hacia el período barroco, el exceso fue la norma. Todo era grande: las pelucas,
las faldas, las joyas, los encajes. La corte de Luis XIV en Francia, el famoso Rey Sol, se convirtió en el epicentro del teatro de la moda. Luis XIV entendía perfectamente el poder de la imagen. Obligó a la nobleza a seguir un estricto protocolo de vestimenta que cambiaba constantemente, convirtiendo la moda en una forma de control político. Mientras los nobles se obsesionaban con su atuendo diario, el rey concentraba el verdadero poder. Además, París comenzó a destacarse como la capital del estilo, y aunque aún no existía la industria de la moda como tal, ya se veían señales. Talleres de costura, artesanos especializados, y los primeros intentos de estandarizar y propagar el gusto. Lo que antes era solo símbolo de clase, ahora también era símbolo de sofisticación, de cultura, de modernidad. La moda ya no era simplemente protección o distinción, era espectáculo, era arte, era una forma de hablar sin abrir la boca, y como veremos en la siguiente etapa, ese lenguaje seguiría evolucionando, hasta convertirse en una revolución. Con la llegada de la Revolución Francesa, en 1789, la moda sufrió un sacudón. Durante siglos, vestirse era un privilegio de la aristocracia, pero ahora, el pueblo estaba en pie de guerra, y eso, literalmente, cambió la forma en que la gente se vestía. La caída de las pelucas blancas, los corsés opresivos y los trajes exagerados fue tan simbólica como política. Los revolucionarios rechazaban todo lo que representara el antiguo régimen, y eso incluía la ropa. Aparecieron los sans-culottes, los hombres del pueblo que no llevaban las clásicas calzas aristocráticas, sino pantalones largos, una prenda sencilla, pero cargada de significado, reivindicación, igualdad, identidad social. Y con el paso del tiempo, algo curioso ocurrió. La burguesía, la nueva clase media, acomodada, comenzó a apropiarse de la moda. Ya no bastaba con tener dinero, había que parecer educado, elegante, moderno, pero no ostentoso. En ese contexto más racional, más práctico, nació un nuevo enfoque hacia el vestir, cortes más simples, colores más sobrios, prendas más cómodas, y una nueva idea: la moda podía estar al alcance de más personas. Pero el verdadero punto de quiebre llegó en el siglo XIX, con un nombre que lo cambiaría todo: Charles Frederick Worth. Este modisto británico, establecido en París, es considerado el primer diseñador de moda de la historia. ¿Por qué? Porque fue el primero en firmar sus creaciones, en presentar colecciones por temporada, en usar modelos para mostrar la ropa, y en convertir la alta costura en un arte con firma y sello. Así nació una nueva figura, el diseñador. Alguien que no solo cosía prendas, sino que imponía estilos, dictaba tendencias y definía cómo debía vestirse el mundo. La moda dejaba de ser un reflejo pasivo del poder, y se convertía en una fuerza activa, con voz propia. La ropa ya no solo decía quién eras, ahora podía decir quién quería ser. Si algún siglo merece ser llamado el laboratorio de la moda, es el XX. Durante estos 100 años, la ropa dejó de seguir las reglas de la élite y empezó a escuchar algo más profundo: el pulso de la sociedad. Cada década trajo consigo un terremoto estilístico, y cada prenda, cada corte, cada tejido, se convirtió en un símbolo cultural, político y emocional. Años 20, tras la Primera Guerra Mundial, las mujeres buscaban independencia. La figura del corsé se desmorona. Nace la flapere, vestidos sueltos, cabello corto, labios oscuros y una actitud desafiante. Es la primera vez que la moda femenina celebra el movimiento, la rebeldía, la noche. Años 30 y 40, la crisis económica y la Segunda Guerra Mundial obligan a la moda a ser práctica. Ropa austera, tejidos reciclados, cortes militares, pero también nacen iconos: los trajes de hombros marcados de las mujeres trabajadoras y el glamour contenido de Hollywood. Años 50, la posguerra devuelve el esplendor, pero también la norma. Los vestidos de cintura estrecha y faldas amplias de Christian Dior, el famoso New Look, buscan devolver la feminidad tradicional. Es una moda hermosa, sí, pero también controladora. Años 60 y 70, todo explota. La minifalda de Marie QANT escandaliza a los conservadores. Los estampados psicodélicos,
el movimiento hippie, los pantalones campana, la moda unisex. Todo es una respuesta a algo: la guerra, el racismo, el machismo, el sistema. Años 80 y 90, la moda se vuelve espectáculo, exceso, hombreras, colores neón, marcas visibles. Y luego, en los 90, la reacción, el minimalismo, el grunge, el estilo callejero. Ya no solo las pasarelas dictan tendencias, lo hacen también los barrios, las tribus urbanas, la música. La gran revolución del siglo XX fue esta. Por primera vez, la moda no venía de arriba hacia abajo, venía de abajo hacia arriba, de las calles, del arte, de la protesta, del deseo. Vestirse ya no era obedecer una norma, era desafiarla, reescribirla, convertirla en bandera, porque en el siglo XX, la moda dejó de ser un espejo, y se transformó en un altavoz de libertad. El siglo XXI trajo consigo una paradoja fascinante. La moda es más libre que nunca, pero también más vigilada que nunca. Vivimos en una época en la que cualquier persona, en cualquier parte del mundo, puede crear una tendencia, y al mismo tiempo, los algoritmos de las redes sociales nos dicen qué usar, cuándo y cómo. Instagram, TikTok y YouTube se han convertido en pasarelas globales. Influencers, creadores digitales y usuarios anónimos dictan estilos a millones de personas. Ya no se espera una colección de primavera o de otoño, la moda ahora cambia por semana o por día, pero en medio de esta velocidad, han surgido tres grandes ejes que están transformando el concepto de vestir en el siglo XXI. 1. Identidad personal. Ya no existe una moda. Hoy hablamos de microtendencias, de estilos híbridos, de libertad total. La ropa se ha convertido en una herramienta para decir: así me siento, así me identifico, así quiero que me veas. Moda sin género, estilos fluidos, mezclas entre culturas. Hoy, cada persona puede ser su propio diseñador, su propia marca, su propia voz visual. 2. Sostenibilidad. Tras décadas de consumismo sin freno, el fast fashion ha empezado a ser cuestionado. La industria de la moda es una de las más contaminantes del planeta, y ante eso, el consumidor ha empezado a despertar. Marcas eco-conscientes, prendas recicladas, slow fashion, segunda mano, reutilización. El estilo ya no es solo que tan bien te ves, sino que también eliges. 3. Tecnología. La moda ya no es solo tela. Ahora hablamos de ropa inteligente, de tejidos que reaccionan al clima, de prendas con chips, de realidad aumentada aplicada al diseño. Incluso hay ropa que solo existe digitalmente, usada en avatares, videojuegos o redes sociales. Y sí, la inteligencia artificial también ha entrado en la industria. Desde asistentes de estilo hasta diseñadores virtuales, el futuro del vestuario será mitad humano y mitad código. En el siglo XXI, la moda se ha convertido en una conversación global, descentralizada y profundamente personal. Vestirse ya no es solo ponerse algo encima, es una elección política, una búsqueda interior, un acto de conciencia y a la vez, de creación. La moda, como nunca antes, está en manos de todos. A lo largo del tiempo, la moda ha sido muchas cosas: una herramienta de poder, un acto de rebeldía, una forma de control y también un lienzo de libertad. Cada prenda que usamos hoy, por simple que parezca, lleva siglos de historia cosidos entre sus costuras. Desde la toga romana hasta la camiseta de algodón, desde los corsés que oprimían hasta las prendas que hoy liberan, desde la exclusividad de los reyes hasta los estilos que nacen en las calles. Vestirnos no es un gesto vacío, es un ritual diario que dice más de nosotros de lo que imaginamos. Es, en cierto modo, una manera de contar el mundo. Gracias por ver este episodio de Historia en Bits. Si te gustó este viaje por el origen de la moda, suscríbete, dale like y comparte para seguir explorando juntos las historias escondidas en lo cotidiano. Nos vemos en el próximo capítulo.